En 1949, en Salvador, Bahía, una monja frágil y de salud delicada tomó una decisión que cambiaría la historia de la caridad en Brasil. Sin un lugar donde llevar a los 70 enfermos que recogía de las calles, invadió un gallinero junto al convento. Aquel acto de santa desobediencia, movido por un amor que no conocía límites, fue la semilla del hospital más grande de Bahía. Esta es la historia de Santa Dulce de los Pobres, el ángel bueno de Brasil, la mujer que transformó un gallinero en un santuario de vida. ¿Quién fue esta mujer que, aun con el 70% de su capacidad respiratoria comprometida, construyó un imperio de caridad? ¿Que durmió durante 30 años en una silla de madera como penitencia? ¿Que fue nominada al Premio Nobel de la Paz y recibió en 2 ocasiones diferentes la visita personal del Papa Juan Pablo II? ¿Que ya enferma pedía que desconectaran su oxígeno para dárselo a otro paciente? Para entender la fuerza de la hermana Dulce, necesitamos volver a su infancia, a la niña María Rita, que en medio de la alegría de los juegos, ya sentía en su corazón el llamado a una vida de entrega total a los más necesitados. María Rita de Souza Brito López Pontes nació el 26 de mayo de 1914, en Salvador. Era una niña llena de vida, a la que le encantaba jugar con muñecas, volar cometas y sorprendentemente jugar al fútbol. Era aficionada del Ipiranga, el equipo de los obreros. Su padre, Augusto, era dentista y profesor, un hombre de gran corazón que participaba en obras de caridad. Su madre, doña Dulce María, era la dulzura del hogar. Pero esta felicidad se interrumpió temprano. En 1921, con solo 26 años, doña Dulce falleció, dejando a la pequeña María Rita, de 7 años, y a sus hermanos, Augusto y Dulciña, huérfanos de madre. La causa de la muerte, aunque no registrada oficialmente, probablemente fue tuberculosis o complicaciones del parto, enfermedades comunes en la época. La pérdida de su madre marcó profundamente la vida de María Rita, pero también fortaleció los lazos con su padre y sus hermanos, especialmente con Dulciña, quien se convertiría en su gran confidente. A los 13 años, un paseo con una tía por una zona pobre de Salvador despertó en María Rita el llamado a la vida religiosa. La visión de la miseria tocó su corazón de tal manera que comenzó a transformar su propia casa en un centro de atención para enfermos y mendigos. La residencia familiar se conoció como la Portería de San Francisco. En 1929, intentó entrar a escondidas en la congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, pero su hermano menor la delató a su padre. Augusto, que soñaba con ver a su hija como profesora, le pidió que primero terminara sus estudios. María Rita obedeció, pero, tan pronto como se graduó, en 1933, a los 20 años, su corazón habló más fuerte. Con la bendición de su padre, finalmente ingresó en la congregación en Sergipe. El 13 de agosto de 1933, al recibir el hábito, eligió el nombre de Hermana Dulce, en honor a la madre que partió tan temprano. La congregación, fundada en 1910 en la Amazonía por un obispo alemán, tenía un carisma franciscano: servir a los pobres, educar y cuidar a los enfermos. Era el lugar perfecto para la misión que Dios había plantado en el corazón de Dulce. En 1939, la joven hermana Dulce se encontró con un dilema. Las calles de Salvador estaban llenas de enfermos y ella no tenía dónde albergarlos. Fue entonces cuando tomó una actitud radical. En la isla de los Ratones, una de las zonas más miserables de la ciudad, había 5 casas abandonadas. Sin pedir permiso a nadie, la hermana Dulce invadió las casas e instaló a sus enfermos. La santa desobediencia no duró mucho. Expulsada del lugar, inició una peregrinación de una década, llevando a sus enfermos de un lado a otro. En 1949, la situación era desesperante. Fue cuando miró el gallinero junto al convento Santo Antonio y tuvo una idea. Con la valentía que solo el amor inspira, fue hasta la Madre Superiora y pidió autorización para usar el espacio. La madre, viendo la determinación y la santidad en los ojos de aquella monja frágil, consintió. Con 70 enfermos, la hermana Dulce ocupó con acento agudo el gallinero. Las gallinas se convirtieron en alimento para los enfermos. Aquel gesto de audacia y fe fue la semilla de lo que sería el Hospital Santo Antonio. La hermana Dulce trabajó incansablemente, y en 1959 fundó oficialmente las obras sociales Hermana Dulce. En 1960, vio su sueño comenzar a materializarse con la inauguración del hospital con 150 camas.
En 1983, inauguró un nuevo hospital con 400 camas, consolidando uno de los mayores complejos de salud de Brasil, que hoy atiende a millones de personas al año. La fama de santidad de la hermana Dulce corrió por el mundo. El 7 de julio de 1980, durante la primera visita del Papa Juan Pablo II a Brasil, bajo una fuerte lluvia en Salvador, el Papa rompió el protocolo. Durante la misa campal, llamó a aquella monja frágil para subir al altar, y le dio un abrazo y una bendición especial. El mundo vio el encuentro de dos santos. 11 años después, el 20 de octubre de 1991, la historia se invirtió. Al saber que la hermana Dulce estaba gravemente enferma, el Papa Juan Pablo II, en su segunda visita a Brasil, cambió su agenda para visitarla. Fue al Hospital Santo Antonio, el mismo que ella fundó. La hermana Dulce ya no hablaba y respiraba con aparatos. El Papa le tomó la mano, rezó en silencio y le dio un rosario. Con los ojos llenos de lágrimas, la monja solo lo miraba. Menos de 5 meses después, partiría a la casa del padre. En 1988, el presidente de Brasil, José Sarney, con el apoyo de la reina Silvia de Suecia, nominó a la hermana Dulce al Premio Nobel de la Paz. Ella no ganó. El premio de ese año fue para las fuerzas de paz de la ONU, y entre los nominados estaban líderes como Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Pero para el pueblo brasileño, el mayor premio era tener al ángel bueno de Bahía caminando entre ellos. Mientras la hermana Dulce construía su obra, Brasil vivía bajo la dictadura del Estado Novo, comandada por Getúlio Vargas. Vargas, que gobernó de 1930 a 1945, era un líder complejo. Por un lado, creó leyes laborales importantes. Por otro, censuraba la prensa y perseguía a opositores. En un país de inmensas desigualdades, la obra de la hermana Dulce era una respuesta del Evangelio a los problemas sociales. En 1937, el mismo año en que Vargas instauró la dictadura, ella fundó el Círculo Obrero de Bahía, una organización católica para los trabajadores. Era su forma de luchar por la justicia social, no con armas o política, sino con la fuerza de la caridad. La fuerza de la hermana Dulce contrastaba con su frágil salud. Sufría de enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que destruyó el 70% de su capacidad respiratoria. En los últimos 30 años de su vida, vivió con una tos persistente y la ayuda de un balón de oxígeno por la noche, al que llamaba cariñosamente mi amigo. En 1955, su hermana Dulciña pasó por un embarazo de riesgo. En un acto de entrega total, la hermana Dulce hizo una promesa. Si su hermana se recuperaba, ella dormiría sentada en una silla por el resto de su vida. Dulciña sobrevivió, y la hermana Dulce cumplió la promesa durante 30 años. Dormía un máximo de 4 horas por noche, en una silla de madera, incluso con dificultad para respirar. En 1985, pesando solo 38 kilos, los médicos la convencieron de parar. Era un sacrificio silencioso, un testimonio de amor y fe que pocos conocían. Pero el mayor milagro de la hermana Dulce era diario. Raimundo José Araujo fue uno de los niños acogidos por ella, y hoy trabaja en su obra. Él cuenta, ella era 3 en 1, madre, religiosa y gestora. Como madre, nos acogía y exigía disciplina. Como religiosa, se preocupaba si ya habíamos hecho la primera comunión, si íbamos a misa. Y como gestora, exigía a los empleados, quería saber por qué una puerta estaba rota. Otros cuentan que la veían cargando mendigos moribundos en sus brazos por las calles, o incluso ayudando a enterrar los cuerpos de aquellos que nadie reclamaba. Ella era la personificación de la caridad que no mide esfuerzos. La hermana Dulce murió el 13 de marzo de 1992, pero su memoria no se apagó. En 2011, la Iglesia Católica la beatificó tras el reconocimiento de su primer milagro, la curación de Claudia Cristina dos Santos, que sufría una grave hemorragia posparto. En 2019, llegó la canonización con el segundo milagro, la curación de la ceguera del maestro José Mauricio, que llevaba 14 años ciego por un glaucoma, y recuperó la vista al sostener con fe una imagen de la hermana Dulce. El 13 de octubre de 2019, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco la declaró Santa Dulce de los Pobres, la primera santa nacida en Brasil. El ángel bueno de Bahía ahora era la santa del mundo entero. La hermana Dulce murió el 13 de marzo de 1992, a los 77 años. Pero su obra, las obras sociales Hermana Dulce, continúa más viva que nunca, atendiendo a millones de personas cada año. Nos dejó una lección eterna: el amor supera todos los obstáculos,
La pequeña monja que transformó un gallinero en un hospital nos enseña que, con fe y valentía, cada uno de nosotros puede ser un instrumento de Dios para transformar el mundo. La historia que acabas de escuchar no es solo sobre el pasado, es una semilla para el futuro. Los santos no están en un pedestal para ser simplemente admirados. Son una invitación, un llamado para que también nosotros podamos ser héroes de la fe en nuestro tiempo, en nuestro lugar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te lo guardes. El mundo necesita luz. El mundo necesita esperanza. Sé tú el portador de esta luz. Comparte este video, suscríbete para no perderte ninguna historia, y sobre todo, reza con nosotros para que más corazones sean tocados. Juntos, somos la Iglesia viva, juntos mantenemos encendida la llama de la fe.